Censuran en nombre de la libertad. A mí me causa un profundo dolor estar hoy, después de lo que ha sido la pandemia, atravesando lo que es un mundo en estado de guerra, digamos, ¿no? Mi impresión es que cada vez que algún grupo, algún país de los importantes, de los grandes, propone, o sea, se agota, si se quiere, la instancia diplomática y propone algún tipo de solución a través de la fuerza, hay un fracaso allí. La guerra es un fracaso. Y cuando el país es muy grande, esa guerra automáticamente deja de ser una guerra focalizada, deja de ser una guerra ajena y pasa a ser una guerra de orden global, ¿no? Digo, que en el horno de una panadería de Lanús hoy puedan verse afectados los costos producto de la guerra que sucede en Ucrania, marca que esta globalización, esta interconexión entre países es quizá la más importante en toda la historia de la humanidad. Y por lo tanto, algo que sucede en Kiev, ciudad de la que muchos y muchas quizá no tenían demasiada idea hasta estas horas, termina repercutiendo en Perico. Entonces, lo que estamos atravesando es un momento triste. Yo no sé si esto llega a ser percibido, pero ya veníamos de una situación muy pesimista por la enfermedad, por la economía, y ahora la verdad que ofrecer un futuro donde lo que aparece son los señores de la guerra es un momento triste realmente de la humanidad. Y en esos momentos tan complejos puede pasar cualquier cosa. Puede ser algo trágico y puede ser algo desfachatado y casi grotesco. Hoy estaba viendo cómo un heladero es de una heladería de Córdoba, en el barrio del Cerro de las Rosas, en apoyo a Ucrania, dejó de vender crema rusa. La verdad es que parece chiste, pero no lo es. Influido, vaya a saber por qué nivel de información, en este conflicto, decidió dejar de vender crema rusa. Y la verdad es que uno dice, ¿y todo esto? Y uno dice, Gamaleya, los argentinos y las argentinas nos pudimos vacunar gracias a Rusia, cuando era todo oscuro, era un telón oscuro el futuro, pues no se sabía si íbamos a tener acceso a las vacunas, con una economía quebrada, con un Estado que no tenía ni siquiera Ministerio de Salud, con un gobierno recién asumido, que recién estaban entendiendo cómo funcionaba lo que había quedado de país después del gobierno de Macri. Fue Rusia, fue la Federación Rusa, fue Vladimir Putin, de quien uno puede tener la opinión que quiera. Yo el otro día lo escuchaba aquí a Alemán, al psicoanalista, y él es muy crítico, él es muy europeo también en su mirada, digamos, ¿no?, sobre el conflicto, y era muy crítico de Putin, de su figura. Y probablemente, pues lo conozco a Alemán, digo, todo lo que diga no solamente es interesante, sino que sea así de cierto como él lo cuenta. Pero también es cierto lo otro, es que la Federación Rusa le ha dado a la humanidad, Rusia, como la quieren definir, le ha dado a la humanidad muchas cosas. No es solamente la guerra, no es que vos analizás o valorás o calificás a un país por una circunstancia. Rusia le ha dado, por ejemplo, al mundo la posibilidad de pensar durante muchísimas décadas que construir otro modelo de sociedad era posible.
Que esa experiencia haya terminado mal no quiere decir que no haya sido el esfuerzo de millones de rusos, de soviéticos en ese tiempo, digamos, ¿no? Y de todos los países que conformaron esa Unión de Repúblicas Socialistas, no hayan acunado una vieja utopía que tiene la sociedad, que es la de construirse más justa, reconocerse más justa, sentirse más justa. Y eso, en todos casos, fue posible porque Rusia tiene muchos siglos de historia, pero fundamentalmente estamos hablando de un pueblo. Y bueno, hoy ese pueblo tiene un conductor que es Putin. Uno puede tener más simpatía o más antipatía por el personaje, pero algo representa. Y eso que representa hoy, seguramente, es algo que molesta mucho a un sector de Occidente importante, porque Putin representa algo que Estados Unidos no quiere ver, y es que este siglo que estamos viviendo es un siglo donde seguramente la mesa que antes era o estaba encabezada por los Estados Unidos, bueno, es una mesa que pasa de ser rectangular a redonda, y en esa mesa redonda se sienta China y se sienta Rusia. Eso es lo que se llama multilateralismo o mundo multipolar. Ya no es dos contendientes, sino que hay grandes potencias, con algunas que prevalecen. En este caso China está llamada a ser la gran potencia de este siglo, y el resto, bueno, tienen que aceptar y tienen que asumir. La Unión Europea tiene que aceptar, Estados Unidos, que esa realidad del mundo no puede ser demonizada. Me parece un pésimo negocio para la humanidad, para el mundo hoy, resolver esto diciendo que Putin es Hitler. Me parece que no va por ahí. Y eso es inquietante, verdaderamente inquietante, porque están pasando cosas que prueban que hay una escalada y que, lejos de atenuarse el conflicto, se profundiza. Bueno, llegamos acá gracias al heladero del Cerro de las Rosas y su decisión de no vender crema rusa, en solidaridad con el pueblo ucraniano. Uno siempre se pregunta, ¿no?, los niveles de sugestión a los que llega buena parte de la población, producto evidentemente de un único abordaje, que es el que da generalmente la comunicación hegemónica, ¿no? Los Feynman, todos esos construyen un sentido, no están al cohete haciendo lo que hacen. Construyen un sentido, tienen los fierros, tienen la plata y van al frente. Las cosas que hemos escuchado en la Nación, ayer lo pasaba Roberto Navarro en el pase, ¿no? Ese especialista que decía que Putin era como Cristina, que los dos habían nacido en Tolosa. Cualquier cosa, se puede decir cualquier cosa. Y puede salir Babi Chicopar y decir que, no sé, como noticia, que las roticerías y los restaurantes de Buenos Aires dejaron de vender ensalada rusa. Cualquier cosa. Todo da igual, pareciera ser, pero no todo es igual. Realmente no todo es igual. Hay algunas cosas que son muy serias. Hay una legisladora del PRO, cordobesa ella. Mire, Córdoba, todo se repite mucho Córdoba. Es una diputada nacional del PRO, se llama Laura Rodríguez Machado, que presentó un proyecto de resolución solicitando al gobierno nacional dar de baja el acuerdo firmado por Cristina Kirchner y Vladimir Putin para que se transmita en la televisión digital abierta la señal de noticias Russian Today. Sí, RT. Nunca quedó más claro el significado de los populismos autoritarios en el mundo. Hoy Putin está avanzando sobre los países libres del mundo como en los momentos más oscuros de la historia. Por eso, permitir que en nuestro país esto se transmita con recursos del Estado, como este de A, resulta inadmisible. No alcanza con condenar para la tribuna, hay que tomar medidas y sacar del aire a Russia Today. Sacar del aire a Russia Today es una de ellas, dice Rodríguez Machado. Está pidiendo censura. Una diputada del Nación está pidiendo censura. Están pidiendo que quiten una señal de noticias. ¿Que será una señal de noticias? Nosotros no tenemos que fumar La Nación Más, donde sabemos que mienten, donde sabemos que estigmatizan, donde sabemos que descalifican, donde sabemos que está Macri, porque es el dueño que está atrás. Y el macrismo no llega a tolerar que haya una señal como Russia Today que nos dé otra mirada del mundo. Yo ayer estuve viendo, y se los recomiendo, gracias al Translate de Google, y lo pueden hacer desde cualquier teléfono, pueden leer los diarios rusos.
Yo le preguntaría a muchos de los que están escuchando, ¿cuándo fue la última vez que leyeron un diario ruso? Pero la verdad es que hay cosas muy interesantes. Y te lo traduce el Google Translate, o sea que es muy sencillo. Y esa es una perspectiva del mundo. Lo que sucede en esos diarios, si uno piensa en los diarios como si fueran mesas de arena, lo que sucede en esos diarios es una perspectiva del mundo. El mundo se mira de una manera desde Moscú, como si se mira de otra manera desde Washington, o desde Oslo, o desde Montevideo. No hay una forma única, unívoca, para ver el mundo. Y lo que se ve desde Moscú del conflicto es muy interesante también, porque obviamente desde una lectura pacifista y curiosa, uno no quiere que esto siga y no quiere que avance, pero las justificaciones que da la prensa rusa para lo que ellos llaman operación militar especial, no le dicen guerra, sé que está prohibido, no sé cómo, la verdad desconozco los detalles, pero sí sé que una de las justificaciones es que hay, desde hace ya bastante tiempo en Ucrania, un genocidio contra los rusos. O sea, Ucrania está formada por ucranios o ucranianos y por rusos convivientes desde siglos, ¿sí? Y lo que hay a partir de este gobierno de Zelensky es una persecución de orden iba a decir racial, pero no corresponde en este caso, sino se persigue a los rusos, étnico, ahí está, me salió la palabra, una persecución étnica, como una especie de depuración étnica, y hay secuestros, y hay asesinatos, y hay torturas de rusos en Ucrania, que Rusia viene denunciando cada tanto, ¿no? Yo estaba leyendo ayer que la Corte Penal Internacional ahora va a investigar a Rusia. Bueno, la Corte Penal Internacional, vamos a decirlo primero que nada, fue una corte que Estados Unidos desconoce. O sea, Estados Unidos dice que nunca se va a someter a eso, pero ahora esa corte quiere investigar a Vladimir Putin. Y Estados Unidos y la Unión Europea dicen, qué maravilla, qué bien que van a investigar. Bueno, la verdad es que Cristina lo dijo el otro día en su tweet, ¿no? Hay una doble vara, las grandes potencias hacen lo que quieren, los ganadores o los vencedores de lo que fue la Segunda Guerra Mundial hacen y deshacen a su antojo y se pasan por el debajo del brazo, para decirlo elegantemente, el derecho internacional. Entonces, dicho esto, quiero plantear que hay cosas que no se pueden ni siquiera plantear. Dejemos tranquilo al señor que no quiere vender más crema rusa en su heladería de Córdoba, pero lo que hace una diputada de la Nación, en este caso sí, merece atención, porque es muy grave. La Argentina tiene una historia, que no es la historia de los Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestra historia, y en nuestra historia la censura, la proscripción, la persecución ha traído siempre tragedia. Por lo tanto, no puede esta diputada, por su cargo y por el lugar donde trabaja, hacer un planteo de estas características que ofende a la libertad de expresión, ofende el derecho humano a la comunicación y que nos hace quedar muy mal, porque ellos creen o creerán que frente al mundo, ahora que Argentina condenó la invasión rusa, y está todo muy bien eso porque hay que hacerlo y corresponde, pero no puede tomar partido tan abiertamente y pedir a partir de eso la censura. La censura está prohibida en la Constitución Nacional. Yo no la dejaría asumir como diputada, sinceramente. Es una barbaridad lo que está haciendo. Pero claro, hicieron cosas peores cuando fueron gobierno. Cuando fueron gobierno, ¿se acuerdan ustedes? Sacaron hasta en su momento a Telesur. Yo no sé si no la sacaron de la TDA. Pero bueno, y persiguieron a todo el mundo. Y a los periodistas que eran críticos o no eran macristas también los persiguieron. Y a los medios de comunicación que no se subordinaban, como C5N, como Radio del Plata, también los persiguieron. Bueno, obviamente que ellos ven la censura y la persecución como algo que se puede hacer. Alguien tiene que poner un límite. Bueno, lo que uno puede hacer de este micrófono simplemente es señalar que hay alguien que está exigiendo al gobierno nacional que censure nada más y nada menos que una señal de rusa, que podrá ser o no ser una señal que le guste a la señora,
podrá ser una señal más buena o más mala en términos de calidad informativa, podrá ser, pero no deja de ser una señal informativa. Con lo cual, merece también la libertad de expresión de la que gozan y reivindican o reclaman cada tanto los diarios de ADEPA o de Clarín y La Nación. Para eso y por eso hoy quería dedicar estos minutos, porque eso que termina en una heladería del Cerro de las Rosas puede terminar después en un proyecto de resolución con un grupo de diputados queriendo votar nada más y nada menos que algo que es inconstitucional, porque sería instaurar la censura en Argentina.